ahí no la escucho yo a ella. Este programa a Gabriel Dominicelli, quien fue que me accedió a la cámara, y bueno, las técnicas que están acá tratando de ayudarnos de alguna manera. Así que, Patricio, bienvenido a Humo y Espejos. Ivonne, muchísimas gracias a vos y a Marcelo que me han considerado para tu programa. Además, cuando dijeron Asia TV, y me puse a ver varios programas, me pareció muy interesante el nivel de contenidos y de invitados, así que me siento muy honrado de que me hayan incluido con el nivel de invitados que ustedes tienen. No, muchísimas gracias. Este programa solo es posible hacer gracias al nivel de invitados que solemos traer, así que fue muy acertado. Uno de nuestros seguidores sugirió que te llamáramos y creo que fue muy oportuno. Es un tema que, bueno, hemos venido hablando hace un tiempo, así que en buena hora. Bueno, Marcelo va a hacer una pequeña introducción de por qué en realidad decidimos tratar este tema. Así que, Marcelo, si nos está escuchando bien, si está todo en orden, sí, te doy la palabra. ando con algunos problemas yo con un eco que me está volviendo un poquito loco, pero fuera de ese detalle creo que está bien. No, la idea era porque venimos hablando nosotros mucho con lo que tiene que ver con el tema de la construcción de una nación. Cuáles son las bases, cuál es la historia, cuáles son los símbolos. Porque lo que vemos que uno de los problemas que tiene la Argentina es que precisamente no tiene ese anclaje, lo está perdiendo aceleradamente. Y yo creo que, bueno, nosotros hemos hablado mucho de lo que sucede en otras partes. Por ejemplo, lo que pasa con lo que fue China, el imperio chino, el imperio eslavo de los rusos, con el imperio persa de los iraníes. Entonces eso creo que nos llevó a la idea de, bueno, empecemos a ver qué es lo que pasa con el tema de la hispanidad. Y bueno, ahí la referencia obligada era Patricio. Entonces, bueno, eso fue la idea de decir, bueno, hagamos un marco para empezar a meternos en el tema de, bueno, nuestra propia historia, de dónde viene. Y yo creo que ahí es donde empiezan los problemas que nosotros habitualmente tenemos, o sea, porque nosotros tenemos una corriente progresista muy fuerte que está dinamitando nuestras propias raíces. Entonces yo creo que ese es el punto que es donde tenemos que empezar a tratar, porque nuestra idea es tener un discurso que realmente llegue a todos los sectores. Y hay sectores que ya no hace falta hablar de este tema porque ya lo comprenden, pero hay otros sectores que realmente están muy, muy alejados. Entonces yo creo que ahí es un poco donde yo creo que va a ser lo más importante para poder hacer este aporte. Así que no sé cómo lo están viendo el tema, cómo lo ves vos, Patricio, este tema. Sí, bueno, evidentemente el tema de la identidad y en Occidente es un tema que viene siendo dinamitado desde hace muchísimos siglos, ¿cierto? Los cambios culturales suelen ser lentos. Ahora está todo muy acelerado con la posibilidad de información. Fíjate que atrás mío vas a ver una bandera que es el aspa de Borgoña, que es bandera del regimiento Patricios. Era una bandera militar de todos los regimientos de América. Y vos sabés que la base es bandera oficial incluso en nuestro país. Hay 6 regimientos argentinos que todavía guardan simbología española. Y también la base de la bandera del Perú. Y uno dice, pero ¿cómo tenemos simbología española? Es porque en el fondo la base de un pueblo está dada por su lengua y por su religión. Esos son los dos elementos. Y si no es por su religión, es por un sustitutivo de la misma. Por ejemplo, en la antigua Unión Soviética, ellos sustituyeron las creencias en la Iglesia Ortodoxa rusa por el hombre nuevo soviético, que duró, bueno, 70 años esa idea hasta que se cayó. Entonces, hoy vemos que desde el Tratado de Westfalia, de la Revolución Francesa, la Revolución Soviética, el Concilio Vaticano II, todos han sido elementos que de alguna manera u otra dinamitaron la identidad. ¿Y cuál era la identidad? Y bueno, esos pueblos bárbaros europeos un día conocieron una religión que les cambiaba la vida, ¿no? Donde el aprecio por el prójimo pasaba a ser un valor.
¿cierto? En la antigua Roma o en la antigua Grecia tener esclavos no era un problema de conciencia. Bueno, aparece un problema de conciencia, que había que querer al otro. Entonces, ¿y por qué nace? Y bueno, un humilde carpintero en Belén empieza a plantear que la vida no puede ser eso. Y el cristianismo termina siendo el edificio constructor de Occidente, ¿no es cierto? Ahí yo recomiendo al profesor Thomas Woods, que habla de Iglesia Católica Constructora de la Civilización Occidental. Incluso hay unos videos en YouTube que son muy interesantes. Bueno, esa base es la que llega a América. Es decir, América, que tenía pueblos amerindios, precolombinos, que no tenían conciencia de país, de nación, ni de tradición, no tenían conciencia que estaban en un continente y que ese continente estaba en un planeta. Estaban absolutamente aislados, eran culturas muy regionales, muy de su propia tierra, que a su vez tampoco vivían en un mundo idílico, tenían unos enfrentamientos feroces, ¿no? Por ejemplo, los aztecas eran un imperio sanguinario que tenía dominada a miles de tribus por medio del terror, con los cuales se aplicaba el canibalismo y los sacrificios humanos. Cuando llega a España, y bueno, ¿qué viene con España? Con España viene el orden romano, el sentido de justicia y de Estado, la filosofía griega, la fe de Tierra Santa y el coraje español, que España era el primer Estado moderno. Es decir, Castilla y Aragón se unifican y crean el primer Estado moderno. Son Isabel Fernando y el cardenal Cisneros, que es el hombre que construye esa concepción de Estado. En un momento en que Inglaterra era un reino menor, Francia luchaba por tratar de ser un Estado, pero el primer Estado en la concepción moderna que tenemos es la unión de Castilla y Aragón. Entonces, después de que, bueno, Hernán Cortés vence a los aztecas, los vence con la ayuda de miles y miles de indios que le piden ayuda a estos hombres barbados que les llamaba la atención, que venían en montes flotantes, como le llamaban a las naos, a las carabelas, y cuando los derrotan, les llamaba la atención a los aborígenes, y ahí tenés una primera fusión cultural entre el hombre amerindio y el europeo. Les llamaba la atención que estos hombres con armaduras, con pectorales en realidad de metal, y valientes, y que tenían palos que tronaban, les llamaban los arcabuces, descubren que estos hombres se arrodillaban ante frailes muy humildes, con sayales a veces hasta rotos, y ahí descubren que había una religión distinta. Entonces, una cosa que le llama la atención a los aborígenes es preguntarle, pero ¿y ese Jesús? ¿Qué sacrificios exige? Y descubren que el cristianismo no exigía sacrificios humanos. Porque acuérdate que las tribus de golpe tenían que entregar una hija para el imperio azteca, que la sacrificaba porque decía que si no al día siguiente tal vez no salía el sol, ¿viste? O para que hubiera buenas cosechas. Entonces es curioso, el ingreso del cristianismo es que para los indios Jesús es el Dios bueno, así le llamaban. Dios bueno. Una cosa que a mí me llamó la atención un día hablando con un sacerdote mexicano, físicamente indio, de origen, que me mostró un documental de unas iglesias magníficas. Digo, esta iglesia es una ciudad muy grande, no es un pueblo de 5.000 habitantes, pero ¿cómo semejante iglesia en un pueblo tan chiquitito? Es que, ¿sabe qué pasa? Me dice, todos los indios se hicieron cristianos. Me dice, porque era salir de la barbarie del canibalismo y de los sacrificios humanos a un Dios que no les exigía. Y uno dice, bueno, ¿y por qué tienen que creer en Dios? Es que el ateísmo es una cosa muy moderna en el ser humano. El ser humano, por concepción, desde su origen, es un ser trascendente. ¿Por qué? Porque es el fenómeno de un animal inteligente que puede trascender, y bueno, y ahí aparece el cristianismo, ¿cierto? Y ahí aparece como base de la identidad. Eso durante siglos se va construyendo. A partir de las independencias Marcelo, se empieza a quebrar esa identidad, y bueno, hoy ya tenemos estos problemas de identidad muy graves donde no queda claro qué es ser un argentino, qué es ser un uruguayo, qué es ser un chileno. El folclore, podemos decir. Sí. Pero cuando el pueblo pierde, vos tenés varios elementos. Uno es la pérdida religiosa. Otro es la sustitución religiosa por religiones venidas de Estados Unidos. Otra por un sentido New Age o por concepciones materialistas. Y después tenés la pérdida del idioma. ¿No es cierto? Sí. Vamos a intentar ir por partes, así nos vamos metiendo en el tema. Lo primero que yo creo que hay es la necesidad de entender cómo era la estructura del imperio español, cómo fue en América Latina, porque
se habla mucho y uno nota que en realidad hubo muchas diferencias con los tratos. Por ejemplo, los indios americanos fueron reconocidos como súbditos de la corona, lo cual los integraba, les daba derecho, podían ser esclavizados, o el tratamiento de los esclavos negros que había era mucho más benévolo y diferente a cómo era el trato que tenían los británicos. Entonces, ¿puedes explicar un poco cómo era la estructura imperial y cómo se movían en América Latina? ¿Qué diferencias había con el Imperio Británico? Les cuento que yo veo como solución para el problema del retorno que cuando uno no habla, cortar el micrófono. Prueben a ver si, porque entonces yo, por ejemplo, cortaba mi micrófono cuando vos hablabas, entonces se me reducía el retorno y se escuchaba mejor. Bueno, las diferencias eran abismales, ¿no? El filósofo español puso buena diferencia entre el imperio generador como el imperio español y el imperio depredador como el imperio inglés. El imperio inglés, en América existía la imaginación del hombre, como dijo un día Benjamin Franklin, ¿no? Porque en realidad dependía de la Compañía de Indias Británicas y expulsaba al aborigen y traía mano de obra esclava. Cuando se puso la independencia, 1 de cada 7 habitantes en los Estados Unidos era esclavo, enorme la cantidad. Creo que había un millón de esclavos, cuando en América había 10.000, creo. Y después sí, en América había muchos negros libertos. Algunos que incluso llegaron libres a América, otros que se habían escapado de las colonias inglesas, de las 13 colonias inglesas que luego se convirtieron en Estados Unidos, y llegaban a península de la Florida. Bueno, hoy Florida forma parte de Estados Unidos, pero en aquel momento formaba parte de la corona española, y España inmediatamente les daba la condición de súbditos del rey, y los organizaba. Incluso vos sabés, Marcelo, que es algo muy interesante, los españoles organizaron un fuerte, porque claro, se escapaban los esclavos, pero nos van a volver a capturar. Entonces España organiza un fuerte, el fuerte Mosé, que todavía existe, y que se hace una recreación anual, y organiza como una escuela de milicias, y los organiza militarmente, y crea una unidad militar de raza negra con oficiales de raza negra, a los cuales se los instruye en el arte de la guerra, para expulsar a los ingleses cuando ingresaban en esa zona. De hecho, el primer general de raza negra en el territorio de los actuales Estados Unidos fue un general al servicio del rey de España. Mirá qué curioso. Entonces, eran dos mundos distintos. La esclavitud fue impuesta por el Tratado de Utrecht por 1704, que España necesitó para la guerra de sucesión cuando cambia de dinastía. Y Inglaterra dijo, bueno, a cambio me tenés que abrir lo que se llama el asiento de negro, me tenés que permitir comercializar negros en la América española. Para la corona española, la esclavitud era una idea aberrante. Se ven obligados a aceptarlos, pero la corona inglesa, con mucha inteligencia, le empieza a poner limitaciones. Por ejemplo, si alguien compraba un esclavo, tenía que pagarle un sueldo. Y además el esclavo tenía derecho a descanso dominical, ropa, alimentos, vivienda, educación. Y además, de hecho, por ejemplo, en Buenos Aires es curioso cómo incorporan palabras del bantú. La palabra quilombo, que hoy es una palabra hasta grosera, viene del bantú. Que lo hablaban creo que los guineanos, me parece. Y esa gente se va incorporando y tenía derecho, por ejemplo, a comprar su libertad. En Brasil hoy se está usando esa palabra. ¿Cómo, perdón? En Brasil hoy se usa esa palabra para definir el lugar donde vivían los negros. Era por eso, justamente era el lugar donde vivían los negros. Y hay otras palabras más que también vienen de mandinga. Decía negro mandinga, ¿no? Que luego se llamaba el demonio. Y eran los negros mandingos, que eran no sé si eran de Senegal, me parece. No, o de Gambia, eran gambianos, de Gambia. Que es un país finito que está como metido dentro de Senegal. Y además tenían derecho a pedir cambio de amo si el amo era violento, por ejemplo. Eso en el mundo inglés era impensable. Sí. Un pobre hombre que caía en manos de los ingleses y dice, no, me maltrata, es que te maltrate, pero me lastima. Le importaba nada. En la concepción anglicana, en la concepción protestante, la vida del otro, vos pensás que los primeros esclavos que trajo Inglaterra a América, ¿sabés de qué raza eran? Eran blancos, eran irlandeses. Y escoceses,
que por ser católicos, los ingleses los compraban, los cazaban como animales y los vendían acá en América. Y a las mujeres, por ejemplo, irlandesas, las obligaban a aparearse con hombres de raza negra para que tengan hijos mestizos y seguir esclavizándole a los hijos. Una cosa espantosa. Una de las cosas que suele confundirse es el tema de la esclavitud. La esclavitud es una práctica que es histórica en todas las latitudes y ha sido siempre de pueblos vencedores a vencidos. Independiente, no es un patrimonio solo de blancos sobre negros. Ah, no. De hecho, los primeros esclavos son blancos, de ahí viene, esclavo viene de eslavo. Entonces, eso lamentablemente es... Mira, de alguna manera ocurre hoy. Hay un documental muy bueno que se llama Telaraña, del Segundo Imperio Británico, donde explican cómo, lo explican ingleses y eurodiputados. Dice, Inglaterra se va de África, los independiza, pero dejó todo el sistema financiero. Entonces hoy, en vez de llevarse recursos naturales, se lleva los recursos financieros que producen esos pueblos. Por eso África vive en una eterna pobreza y no logra capitalizarse nunca. Nos pasa, en América Española, en Hispanoamérica, que nos colonizaron hasta el nombre. Vos fíjate, Marcelo, que muchos dicen Latinoamérica. Está mal dicho Latinoamérica. En realidad es Hispanoamérica, ¿no es cierto? Creo que incluso Guillermo Moreno lo dijo así en tu programa y en algún otro que lo escuché. Es Hispanoamérica. ¿Por qué? Porque eso nos da una identidad común. Latinoamérica, que nos uniría con el Quebec, ¿viste? No tenemos mucha relación con ellos, ¿no es cierto? Nos hace perder la riqueza del idioma. Y el idioma es otro elemento muy constitutivo que te permite entenderte de acá hasta México y más. Hasta California, hasta en Houston la mitad de la gente habla español, ¿no es cierto? Y hoy vemos cómo eso es saboteado desde el Estado, ¿no es cierto? Escuchando a autoridades del gobierno diciendo todas y todes. ¿Qué es un tode? O chiques. Sí. Bueno, este es un tema que es muy difícil. Nos caracterizamos por meternos mucho, que va en contra nuestro, pero bueno, esto es una barbaridad que vamos a tener que dejar para otro programa, porque es todo un tema aparte. La cuestión, bueno, pero básicamente vos ahí tenés, Ivonne, sí, yo entiendo que eso hasta es políticamente incorrecto decirle, pero vos tenés ahí un sabotaje del idioma, y el idioma permite la identidad. Mirá, vos sabés que cuando la primera gramática la crean los españoles, la crea Antonio de Nebrija, justamente en 1492, en el año que expulsan a los moros de Granada, descubren América y crean la gramática. Y cuando le presenta la gramática a Isabel la Católica, que no se sabía lo que era una gramática, algo nuevo, claro. Bueno, ella le pregunta, bueno, ¿y esto qué es? Claro. Y él le dice, este es el arma más poderosa a los pies de su majestad. Sobre esta lengua va a caminar su imperio. Y después, vos sabés que la gramática de Nebrija se utilizó como base para crear las gramáticas de las lenguas indígenas. Claro. Porque, por ejemplo, donde Inglaterra ponía pie y donde dominaba tribus, las tribus aborígenes fueron perdiendo sus lenguas. Claro. Donde venía España les rescataba las lenguas y obligaba a los sacerdotes a aprender la lengua local para poder evangelizarlos. Claro. Y ya en el siglo XVI vos tenés universidades con cátedras en náhuatl, esto que se habla ahí en Centroamérica, ¿no es cierto? Sí. Y se crean gramáticas, hay incunables todavía, con gramáticas originales en un montón de lenguas antiguas. Y ¿sabes lo interesante, Marcelo? Que estas lenguas le aportaron palabras al castellano y convierten al castellano en español universal, qué sé yo, canoa. Canoa es americana. Acá nos están haciendo una pregunta, se nos están adelantando lo que habíamos pensado hablar después, que es el tema de Brasil y los usos parlantes. ¿Cómo los integramos? Porque históricamente estábamos hablando de los griegos y ya los romanos se referían como una península, Hispania o Iberia. Esto después yo lo veo más como que tenemos una identidad en común, como parte de, casi podríamos decir, una especie de hispanidad asociada, porque de hecho alguna vez se unieron los reinos de Portugal y de España, bueno, y cada tanto las conversaciones resurgen y no se avanza mucho, pero ¿cómo dentro de este esquema vos podés llegar a ver la integración de Brasil como parte de este proceso? Brasil y, bueno, y Portugal mismo, ¿no?
Bueno, ahí, por ejemplo, el profesor Alberto Huela un día me decía la importancia que dio en una conferencia que dio en España. Dice, nosotros tenemos la lengua capital, porque el español, junto con el portugués, sumamos más de 920 o 40 millones de personas. Y Camões, que es el gran pensador, es el Cervantes de los portugueses, y vos me podrás corregir, ¿no? Pero Camões es, digamos, la gran lengua, el gran escritor en lengua portuguesa. Él decía, españoles somos todos, algunos andaluces, otros catalanes, otros portugueses. De hecho, cuando los reyes de España empiezan a llamarse reyes de España, hay reyes en Portugal que protestan. Dicen, ¿cómo ustedes son reyes? Españoles somos todos, los portugueses también. Y luego con Felipe II, bueno, entre 1580 y 1640, España y Portugal estuvieron unidos en la corona, ¿no es cierto? Era el rey mismo de los dos reinos. Lamentablemente se pierde ahí, con lo que se comparten muchísimas palabras. Vos tenés, son lenguas muy hermanas. Entonces yo creo que en realidad Hispanoamérica y Brasil necesitan una alianza geopolítica, nos necesitamos mutuamente. Y España y Portugal también. De hecho, se ha hecho una encuesta en Portugal y el 70% de los portugueses estaban de acuerdo con una reunificación con España, ¿no es cierto? Bueno, eso claramente muestra que nuestro divorcio es un divorcio forzado, ¿cierto? Pero yo creo que España y Portugal deberían reunificarse en un solo reino y la América española debería reunificarse en 3, 4 grandes estados aliados con Brasil y aliados con un reino ibérico, ¿no es cierto? Entonces ahí tendríamos una alianza muy fuerte que haría pie en Filipinas. Los filipinos hablaban español, hasta que los ingleses hicieron un genocidio, mataron el 20% de la población y destruyeron. Pero vos tomás el tágalo y el chabacano, que son lenguas filipinas, y tienen muchísimo de español. Yo he escuchado, por ejemplo, toda una canción en chabacano, digo, pero la entiendo toda. Era como el español con alguna variación en algunas palabras, pero se entendía perfectamente. Sí, entonces es hora de recuperar esa herramienta. Porque el oro que tenés, Marcelo, es el idioma. Bueno, ahí es donde ves hoy como precisamente el tema de la neolengua esta que nos están intentando imponer acá, funciona con la misma lógica que en su momento impusieron el inglés los estadounidenses en Filipinas. O sea, cuando hoy hablas con muchos filipinas, conviven dos cosas a la vez. Tenés una cultura hispana con términos españoles para castellanos para referirse a un montón de cosas de la vida cotidiana, y a la vez hay mucha gente que no sabe hablar español o lo hablan muy mal, tienen palabras sueltas, porque fueron muchas décadas de colonización donde te obligaban básicamente a tener el inglés como idioma para cualquier trámite oficial, así que tarde o temprano te van acorralando. O sea, el papel de la lengua como un factor de presión es importante. De hecho, cuando hablan de deconstrucción, precisamente lo que hablan es de destruirte, porque deconstrucción es un término, yo creo que bastante elegante para decir que la realidad es la destrucción de un idioma y a partir de eso la cultura y la propia identidad del pueblo. Bueno, yo me metí para hablar cuando Ivone quería hablar, así que creo que quería hacerte una pregunta. Sí, a ver si me hace un lugarcito ahí. Me parece súper importante el tema del idioma, obviamente, para que podamos entender a qué estamos siendo sometidos actualmente, ¿no? Pero también quisiera volver al tema de la religión, otro tema que muchas veces está mal interpretado o directamente se lo quiere eliminar, ¿no? Patricio, ¿qué papel jugó la religión en la llegada española a América? O sea, el catolicismo es una religión integradora que tiene una visión hacia el pobre diferente al puritanismo que se desarrolló en Estados Unidos. Bueno, sí. Algo habías empezado a hablar del tema, pero me gustaría que lo profundices un poco más. Sí, porque en realidad para el catolicismo romano, que son muy hijos de la cultura mediterránea también, el hombre importa más que, el ser importa más que el tener. Porque lo que plantea filosóficamente y teológicamente es el tema de la identidad.
yo soy alguien, yo existo para Dios, Dios se encarna en un hombre. Entonces, fíjate que el catolicismo es una religión donde nosotros hasta tuteamos a Dios. Si vos te fijás el Padre Nuestro, no lo tratás de usted, ¿no es cierto? Uno trata de usted una autoridad, pero a Dios lo tuteamos, lo vemos como una entidad muy cercana a nosotros, ¿no? Que nos ama, premia y castiga. Digamos que la relación con Dios es muy clara. En el protestantismo y sobre todo en el calvinismo importa más el tener que el ser. De ahí la concepción de que el rico se salva porque es rico. Entonces, ganar dinero a cualquier costo ya no hay conflicto moral, ¿no es cierto? Entonces, tener esclavo, y si eso le permite ser rico y se gana el cielo, dice. Entonces, son dos concepciones absolutamente distintas. En realidad el protestantismo nace por la ambición de los comerciantes de la Liga Hanseática, los príncipes del norte de Alemania, que ellos necesitaban romper con dos elementos claves. Uno era los límites morales que le ponía la Iglesia. Entonces aprovechan una crisis de la Iglesia y lo impulsan a Lutero. El otro tema era romper la hegemonía monetaria que tenía el Imperio Español, con la moneda que se llama Real de A8, que eso, le digo a todos tus seguidores que busquen en los buscadores, la historia del Real de A8 es fascinante, porque era una moneda que se acuñaba acá en el Alto Perú, en Potosí, lo que hoy es Bolivia, y también en otro Potosí en México. Ahí están las dos grandes casas de acuñación de moneda. Y esa es la moneda que dominaba todo el orbe. Por eso el segundo paso fue destruir el Imperio Español en América. Entonces, claro, la Iglesia acá construye 25 universidades en América, 14 colegios mayores. Vos pensás que el nivel de las universidades en América tenía el mismo nivel que en Europa. Si vos pensás que ya en el siglo XVI produce una pluma como la del Inca Garcilaso de la Vega, ¿cierto? Que era, digamos, de tierras peruanas, y se destacó en Europa, muere en España, y después, como 500 años, y por un pedido especial de Perú pide que repatrien los restos de España a Perú, y para los españoles fue un dolor, porque es un hijo de ellos. Pero bueno, en realidad somos todos hermanos divididos con diferentes estados, ¿no? Pero somos todos hermanos en la hispanidad. Entonces la Iglesia construye un concepto de leyes, el derecho de Indias, el derecho indiano, era un derecho que se crea para América para poder integrar estas tribus que habían estado tribal y donde unas tribus tenían que ser sometidas por otras. Y se crea un derecho donde se obliga al respeto y la consideración de esas personas. A punto tal que cuando viene el reclamo de Bartolomé de las Casas, ustedes piensen que el Imperio Español se planteó, primero paró la conquista y se planteó la condición moral, si correspondía o no correspondía. Entonces se hace lo que se llama la controversia de Valladolid y dice, no, sí, teológicamente está bien, lo que hay que hacer es aplicar bien las leyes de India para evitar abusos. A punto tal que había ya funcionarios aborígenes que las implementaban, y cuando veían abusos, vos tomás en el archivo de India la cantidad de funcionarios españoles que fueron castigados severamente por violar la ley. Es decir, corrupción siempre existe en la historia, pero en el Imperio Español, ser un funcionario corrupto y creer que ibas a quedar impune, y ya era bastante difícil. Sí, que a tanto había algunos que abusaban, pero lo más probable que terminase con sus huesos en la cárcel. Es decir, no era tan fácil ser un abusador en el Imperio Español. Es decir, los abusos que sufrimos en Hispanoamérica por parte de nuestros políticos en estos 200 años no se sufrían durante el Imperio, por lo menos no se sufrían impunemente. ¿Y cómo fue el proceso? Porque otro de los caballitos de batalla del cierto sector del progresismo es la Inquisición, que obviamente la sacan de contexto, la sobredimensionan, se olvidan de lo que pasó en los países protestantes, que fue mucho mayor que en los países, que en España, y aparte las propias características de la misma Inquisición, que te ponían un abogado defensor cuando era una cosa que básicamente eso no existía en el momento. ¿Qué nos puedes decir eso? ¿Cómo fue específicamente, más sobre todo en América Latina, que bueno, que ya te digo que se está reescribiendo demasiado rápido la historia? Bueno, hay un montón de mitos con respecto a eso, ¿viste? La historia, digamos, como se explica, como se cuenta, es una acción de contrainteligencia, donde los buenos parecen malos y los malos parecen buenos. Primero que la Inquisición fue un tribunal bastante chico.
La gente quiere que hable millones de causas. No, en realidad fueron bastante pocas. No duró mucho tiempo en América. Funcionó un poco en Lima y en México. Acá no hubo. Acá hay un mito que dice que destruimos los elementos de tortura e inquisición. Acá en Buenos Aires nunca funcionó. En Montevideo tampoco. Y en realidad, yo creo que en realidad en 300 años de funcionamiento hubo 1.500 condenas a muerte, de las cuales se implementaron nada más que la mitad, y la otra mitad se hicieron condenas en efigie, lo cual es una cosa curiosísima. ¿Cómo era eso? Condenar a una persona a muerte por delitos aberrantes, ¿no? Pero él decía, está bien, pero no es mala persona, se equivocó. Entonces, ¿qué hacían? Decían, mira, usted se merece pena de muerte, pero va a ser condenado en efigie. Entonces, si hacía una efigie, se le ponía un nombre, un cartelito con el nombre de la persona, y lo colgaban en un árbol y le hacían ver al condenado lo que pasaba con el muñeco. Digo, ¿ven? Bueno, la próxima vez va a ser usted. Entonces te imaginas que todo el mundo se corregía, y en realidad la cantidad de causas fueron 750. Ahora, hay que aclarar lo siguiente, no se aplicaba sobre indios, no se aplicaba sobre mestizos, no se aplicaba sobre judíos por ser judíos. Ahora, sí es cierto que había judíos que se decían cristianos y saboteaban, bueno, ahí sí, pero se los juzgaba por ser un cristiano que incumplía con la ley, ¿cierto? Y además era no por creer o no creer, eso es mentira. Vos podías ser ateo en el Imperio Español. Te iban a mirar como una cosa rara, porque en realidad no existía el ateísmo como concepción de pensamiento, ¿cierto? El ateísmo aparece en realidad a fines del siglo XIX. En realidad se aplicó, por ejemplo, a contrabandistas holandeses, se aplicó a gente que saboteaba el esfuerzo del Estado, y se aplicó a algunas personas que cometieron algún tipo de blasfemia o ataques a la religión, pero en el 95% de los casos, esa persona se la condenaba, por ejemplo, a rezar en un monasterio durante determinado tiempo. Entonces, hay muchas causas falsas. ¿Por qué? Porque había gente que, por ejemplo, había cometido un robo. Si vos robabas en el Imperio Español, ¿qué te condenáis? Bueno, usted le hizo un daño a una persona que lo tiene que reparar con trabajo. Tendrá que trabajar con esa persona hasta que cubrió el gasto del daño que usted hizo. Entonces, algunos, para zafar de ese tipo de pena, decían que además habían blasfemado. ¿Por qué? Porque querían ser juzgados por el Tribunal del Santo Oficio, que los mandaba a rezar 3 meses en un monasterio, que les resultaba más liviano que trabajar 6 meses en el campo. Hasta que, bueno, el Santo Oficio empezó a rechazar casos, porque si no puede ser que haya tanto blasfemo, ¿no es cierto? Entonces, en realidad es curioso, pero hay algo que la gente no lo puede creer. Pero acá hay un trabajo muy bien hecho de un historiador argentino, Cristian Iturralde, sobre la Inquisición. La Inquisición se descubre que fue un tribunal popular, donde la gente decía, viva la Santa Inquisición, pero lo decía la gente, querían ese tribunal, porque claro, el cura te condenaba a rezar, porque ¿cuál era la preocupación del cura? Salvar tu alma, ese era el trabajo de él. Entonces te mandaban a rezar un tipo en monasterio, y era más fácil 3 meses en el monasterio que un año en el campo, trabajando para el tipo que le había robado la vaca. Esa es la realidad de la Inquisición. Lamentablemente se crea una leyenda negra, pero curiosamente, ¿quiénes crean la leyenda negra? La leyenda negra la crean los holandeses calvinistas, la imprimen los luteranos alemanes y la divulgan los anglicanos ingleses. Pero no hace muchos años, unos historiadores ingleses honestos intelectualmente hicieron un documental para la BBC de Londres, donde dice la verdad, dice, en realidad este fue un tribunal chico, no hay abusos, es más, había indios que trataban para ser juzgados por la Inquisición, porque si no querían juzgar por un delito común, que aseguraban tener una abuela blanca para que el tribunal los juzgase, porque si no, no podían ser juzgados por la Inquisición. La Inquisición se aplicaba nada más que al blanco europeo, porque tenía que estar garantizado que fuese auténticamente cristiano. Y algunos indios decían, no, pero yo soy cristiano. Querían ese tribunal y no el de derecho civil, porque el derecho civil era más severo. Así que en eso hay muchísimo mito. Sí existió una suerte de inquisición protestante que te mataban simplemente por mantenerte fiel a la Iglesia Católica. Y en eso los luteranos, los calvinistas, en Suiza mataron creo que el 5% de la población de un saque de suizos que se mantuvieron fieles a Roma, ¿no? Cuando vino
la reforma protestante, la revolución protestante. En Alemania generaron centenares de miles de muertos. Fue un espanto lo que provocó el luteranismo. ¿Cuál pensás que es la diferencia básica? Porque uno va viendo que hay una contraposición. Como hablábamos al principio, los españoles, para que el micrófono, Ivone, por favor. Ivone, el micrófono entra con eco. Los españoles se mezclaban con los habitantes de los lugares donde ellos llegaban. Eran más tolerantes los procesos judiciales como el que estamos hablando, como el tema de la Inquisición. En líneas generales estaban con una actitud mucho más abierta de lo que uno podía ver en los protestantes. Y hoy vemos en que la teología de la prosperidad, por ejemplo, que manejan los protestantes, sigue siendo muy diferente a la idea que tenemos los católicos de la necesidad de tener una responsabilidad social. ¿Vos cuál pensás que es la clave? ¿Qué es lo que diferencia en esto? Vos mencionaste en un momento como que se habían hecho una religión a medida los príncipes alemanes, porque lo necesitaban, y esto fue aprovechado después, bueno, por Enrique VIII, una historia más conocida. ¿Cómo ves esa diferencia entre ambas corrientes? ¿Qué destacarías más? Básicamente esto implica también una corriente económica distinta. O sea que el capitalismo de concentración nace con el protestantismo. ¿Por qué? Porque antes la Iglesia, digamos, Europa, sobre todo lo que se llama la Magna Cristiandad Europea, tenía lo que nosotros conocemos como comunidad organizada, ¿no? Lo que escribe Perón en su libro. Entonces, por ejemplo, la Iglesia tenía una cantidad importante de tierras que las hacía producir. ¿Por qué? Porque con eso se aseguraba la construcción de escuelas, la construcción de universidades, la construcción de hospitales. El concepto de hospital, hoy una persona se lastima y pasa por un hospital y cree que eso es un invento moderno. El concepto de hospital como estructura profesionalizada para curar es un concepto que crea la Iglesia, ¿no es cierto? Cuando empiezan a crear los primeros hombres que empiezan a estudiar distintos métodos de salud hasta que se va creando las primeras escuelas de medicina. Entonces mantenía la salud, mantenía la educación, mantenía los cementerios, lo que sería hoy el registro civil se hacía a través de las parroquias, y también se aseguraba de que no hubiese pobres que sufriesen hambre. Es decir, vos durante ese periodo, durante el periodo donde la Iglesia tuvo ese tipo de impacto, vos podías llegar a ser pobre, pero no famélico. O sea, llegado el caso, para comer tenías. Eso no existía. El hambre aparece recién con la Revolución Protestante, el hambre de Europa. Entonces, y además porque la Iglesia, ¿qué hacía? Hacían toda una serie de escuelas agronómicas o agrotécnicas, y van desarrollando todos los sistemas, por ejemplo, de canales, de molinos de agua, etcétera. Eso es todo un desarrollo de los monasterios, sobre todo los benedictinos, que son los que reconstruyen la Europa después de la caída de Roma. Entonces, ese mismo concepto se traslada a América. Entonces, ¿qué hacen? Y bueno, empiezan a crear las mismas tierras para que los aborígenes empiecen a aprender nuevos sistemas de cultivo. Vos pensás que España le aporta a América el 90% de la dieta cárnica y cerealera. Entonces, los aztecas dejan de comer gente para comer animales, como comemos nosotros, ¿viste? Vacas, cerdos, pollo, ¿no es cierto? Eso no existía. Pero eso es un tema real. Cambia incluso en algunos pueblos, hasta cambia la estructura física. Crecen de altura al incorporar proteína cárnica. Y los pueblos aborígenes le aportan a Europa el tomate, la papa, el chocolate. Chocolate es una palabra del náhuatl. Decimos chocolate, es chocolatl el término original. Entonces, hay una diferencia distinta. Entonces, por ejemplo, en Inglaterra, cuando Enrique VIII rompe con Roma, lo primero que hace es usurpar todas las tierras de la Iglesia, que se le quedan los nobles, que ya eran ricos y tenían la tercera parte de las tierras, ahora pasaban a tener 2/3 partes de la tierra, y la gente se queda sin tierra.
Porque el tema es que esas tierras que manejaba la iglesia se convertían en tierras comunales, donde la gente trabajaba y vivía de eso, compartía la riqueza. Y ese mismo sistema lo trasladan a América, donde empiezan a crear lo que se llama repúblicas de indios o repúblicas de naturales, con cabildos manejados por los indios. Sí. Entonces vos tenés un montón de tierras, por ejemplo, que yo, el Chaco Formosa, todo eso cuando se produce la independencia, eso eran tierras de indios o repúblicas de naturales, donde ellos desarrollaban, con el aporte de los monjes que les enseñaban un nuevo sistema de cultivo, a cultivar la tierra, es decir, fíjate que el Chaco perdió, por ejemplo, te acordás de todo el quebracho que se sacó, y todo ese desmantelamiento de la naturaleza se hizo a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, pero eso no existía antes. Entonces, se cometió un ecocidio después de la independencia. ¿Cómo habrá sido? Mira, Marcelo, aquí hay un tema curioso. Por ejemplo, los indios en la Patagonia, que siempre tuvieron cierto problema para reconocer los estados de Chile y Argentina, esos indios, todas sus tierras están con posesión documentada por el rey de España, que dice, bueno, ustedes son dueños de todas las tierras patagónicas y de la Araucanía chilena, y ellos simplemente reconocían al rey como su soberano. Cuando viene la independencia, los nuevos gobiernos le empiezan a quitar a los indios todas sus tierras. Más, en Uruguay, por el año 1831, creo que la batalla de Salsipuede, si no me acuerdo, donde acaban con los últimos charrúas, los asesinan, y Uruguay dice, bueno, somos el primer estado libre de indios, y los últimos que quedaron los vendieron a un zoológico en Bélgica, una cosa espantosa. Que ya, bueno, el rey de Bélgica, cuando se dio cuenta que tenía gente en un zoológico, los liberaron los indios pidieron quedarse en granjas en Bélgica, no querían volver, pues acá nos matan. Sí. Y después viene todo el avance donde la Patagonia se trozó y se hicieron esas grandes extensiones y grandes estancias para un grupo de gente, incluso estancias de la corona inglesa, que siempre se sospechó de que buena parte de esas tierras son de la corona inglesa, y la gente perdió digamos, el asentamiento con la tierra. El asentamiento con la tierra, junto con el idioma, junto con la religión, junto con el fortalecimiento de la familia, da una entidad en la persona que la hace muy fuerte, la hace muy sólida, y eso permite el fortalecimiento de tradiciones y de conocimientos. Bueno, todo eso se perdió y se provocó un resquebrajamiento cultural muy grande. Entonces, con las independencias se pierde esa identidad que había traído la Iglesia romana. Yo te quería preguntar, yo creo que estoy viendo un poco de reojo los debates que están haciendo la gente que está viendo el programa. Creo que el tema de la Inquisición, que es algo que hay alguien que está haciendo hincapié en que no fue así, yo creo que tienen la posibilidad de repensar y salir un poco de los cánones espirituales en los que se mueven ciertos sectores, porque realmente yo creo que es bastante clara la situación sobre lo que eran las diferencias de trato. Creo que hay muchos autores que tratan el tema, no solo vos, así que creo que no es solo de confiar en la palabra de alguien, sino que es algo que está documentado. Lo que sí me interesaría es ir al punto de las independencias, porque lo que nosotros nos encontramos en ese momento es un imperio británico que está surgiendo y que tiene que ocupar el lugar que había otro imperio rival, que era el imperio español, con el cual inclusive ya había perdido unas cuantas batallas. Sí. Obviamente lo primero que te viene a la mente, y viendo cómo operan los británicos, cómo han seguido operando en la historia, en Medio Oriente, en África, es fragmentar el propio Estado, sublevarlo, dividirlo para debilitar a tu imperio rival y después esa fragmentación controlarla. Eso es natural, pero eso nos lleva a un proceso de choque contra nuestros propios libertadores y nuestros propios patriotas. Y esto en general es un punto de fricción con los hispanistas, porque se los ve como que intentan que nosotros nos sometamos a la voluntad nuevamente de la corona española. ¿Cómo puedes explicar este proceso? Bien, primero en 30 segundos una aclaración sobre aquellos que creen que el tema de la Inquisición no fue así. Hay numerosos historiadores argentinos, incluso ingleses, holandeses, españoles y franceses. Es más, la especialista más importante en ese tema es una historiadora finlandesa con la cual he hablado, la profesora Inger Keranen, que aprendió español, y realmente es así, el archivo de la Inquisición es un archivo chico, y fueron escasos casos que es interesante incluso estudiarlo. Con respecto al otro que decís, con respecto a la identidad
hispánica y la supuesta sujeción. No, en realidad, cuando uno hace una investigación sobre la identidad hispánica, no es que uno pretenda ir a la zarzuela y decirle a Felipe VI si quiere ser rey de América, cosa que además creo que tiene tanto problema de España que no agarraría viaje. Estamos hablando de un concepto identitario, ¿cierto? Es como, a ver, cuando uno habla de la historia de España, es como hablar de la historia de Roma, estás hablando de la historia del mundo, ¿cierto? Roma tuvo un impacto en toda Europa, y España evangelizó a la mitad del orbe, o sea, todo el continente americano, parte de Asia y de África. Entonces estamos hablando de culturas y de civilizaciones, no estamos hablando de estados. No es que uno dice, bueno, ahora quisiera que Argentina fuese una provincia española, no eso. ¿Por qué? Porque además los imperios no vuelven, ¿cierto? Es decir, el Imperio Romano volvió en forma de Sacro Imperio Romano Germánico, Imperio Austrohúngaro, Estados Pontificios y la Unión Europea, podemos decir que es la sucesora, si se quiere, del Imperio Romano. Pero imperio sí no vuelve nunca, eso no se ha dado jamás. Entonces, viste, el Imperio Mongol no existe más, hay un montón de imperios que desaparecen, y porque el imperio en realidad es un transmisor de cultura, cuando deja de traccionar de esa manera, desaparece. Entonces, con respecto a los patriotas, habría que ver cuáles eran patriotas, patriotas de qué punto de vista. En realidad, si vos te fijas, nuestro mayor héroe es Santiago de Liniers, virrey del Río de la Plata. Es el hombre que derrota 2 veces a los ingleses. Y ese hombre, en 1810, lo primero que hace la Junta de Mayo es mandar un grupo de fusileros ingleses que habían quedado en Buenos Aires, y los fusilan. Entonces, lo que estamos hablando acá es que la identidad hispánica es el elemento de tracción, porque básicamente la identidad está dada por el idioma es nuestro mayor oro, lo cual nos permitiría que si nosotros valoramos eso, podemos plantearnos algún tipo de unidad o comunidad hispánica en la ciudad de México hasta el sur nuestro, para de alguna manera enfrentar los conflictos del siglo XXI con mayor fuerza. Es decir, si nosotros creemos que Chile, Argentina y Uruguay van a poder sobrevivir a este debate que se está dando entre China y Estados Unidos y que vamos a poder jugar tranquilamente en el siglo XXI, estamos muy equivocados. Nosotros tenemos una ventana de 10, 20 años de historia próxima donde se va a definir si el grandote del barrio es China o es Estados Unidos. Bien, en esos 20 años Hispanoamérica tiene que luchar por crear una comunidad hispánica de naciones. Entonces empezar a plantear una complementariedad de nuestras economías, proyectos de desarrollo científico conjunto. Yo creo que todo el mundo hispánico, entre todos, podríamos financiar una suerte de NASA, de proyecto espacial entre todos nosotros. Hasta un proyecto cinematográfico, como ha hecho la India. La India dijo, si Estados Unidos con 300 millones tiene Hollywood, nosotros con 1.200 millones, ¿cómo no podemos tener una industria? Hoy el cine hindú produce más cine que el cine norteamericano. Y eso les ha ayudado a ellos a crear una riqueza interna y una fuerza de identidad interna. Entonces, y de hecho se hace muy buen cine en la India. Entonces nosotros tenemos que pensar, ¿por qué no podemos tener una industria cinematográfica común, pero que hable de nuestros héroes, de nuestros logros, de nuestros avances? Es decir, si vos tomás toda Hispanoamérica, hemos tenido grandes victorias militares, premios Nobel, contiendas deportivas, grandes escritores. Bueno, todo eso se tiene que convertir en grandes novelistas, muchísimos. Pero vos fijate, todo eso se tiene que convertir en cine. Y después tendremos que tener un mercado común donde se complementen nuestras riquezas y un sistema de defensa común. Entonces, déjame que cambie uno, sacamos 20. Lo que vos decís es lógico, pero tenemos un problema también de raíz. Estas ideas calaron muy profundo en España, porque los mismos españoles son los que han hecho algo que es insólito, es no estar orgullosos de su historia y es destruirla, pues son los primeros que lo están haciendo. ¿Cómo reconstruís algo cuando ellos mismos están avalando la crítica? Mira, en realidad todos los pueblos han sufrido su propia leyenda negra. Inglaterra, por ejemplo, tiene una leyenda negra sobre el pasado católico de ellos antes de ser anglicanos. En Italia pasa lo mismo. En Italia, con la historia del Risorgimento, se tapa la grandeza del reino de Nápoles II Sicilia y de los estados pontificios, ¿no es cierto? Y se les hace creer que eran estados pobres, con lo cual no era así, era al revés. Y los mismos italianos estudian nuestro fenómeno. Dicen, ustedes eran un imperio rico, y les enseñan que están esclavizados, cuando en estos 200 años pasamos a ser un solo estado, con una sola moneda, una sola bandera, a ser 20 estados con monedas absolutamente devaluadas.
¿Cuánto vale hoy el peso argentino comparado con el dólar? ¿Cuánto vale el dólar? No sé. ¿Y cuánto valía hace 3 días? ¿Cuánto valdrá la semana que viene? No sabemos. Bueno, España tiene el mismo problema. España ha sido traicionada desde adentro. Entonces, España la han socavado. Los ingleses dijeron, hay que destruir porque es el único imperio que nos puede hacer frente, un imperio que tiene todo un continente. Culturalmente, no es que España sea dueña de América, pero digamos, comparte un idioma. Y vos sabés que los países que comparten idioma tienden a comerciar entre ellos hasta 5, 6 o 7 veces más que con países con los cuales no comparten idioma. Entonces, obviamente que España va a tener que solucionar su problema, que es gravísimo, y nosotros tenemos que solucionar nuestro, que es recuperar nuestra identidad. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que tenemos una lengua común, una fe común. Fíjate, Marcelo, que mi apellido no es español, pero soy consciente que digamos que la tradición mía, de mi país y de mi continente, no es mi origen francés, es mi origen español, ¿cierto? De eso tenemos que ser concretos y tenemos que ser conscientes, que esta es nuestra mayor riqueza. Si nosotros descubrimos que el mundo iberoamericano, vos pensás que el mundo lusitano aporta casi 300 millones de personas, Brasil tiene 220 millones, más Portugal, Mozambique, Angola, estamos hablando de entre 250 y 300 millones de personas, unido al mundo hispanoparlante, y estás hablando de casi 1.000 millones de personas. Si nosotros empezamos a plantear cómo trabajar en conjunto, fíjate que incluso Brasil trabajó con lingüistas cómo limitar las diferencias con la lengua castellana. Yo, de hecho, he hablado con lingüistas brasileños que están en todo un trabajo de investigación para ver cómo reducir algunas diferencias, que con algunas pocas reducciones de diferencias se acercan mucho más los idiomas. Eso nos da una fuerza extraordinaria. Si nosotros descubrimos eso, y en Brasil todo el mundo empieza a estudiar castellano, nosotros portugués, hacemos una alianza fenomenal. Entonces nosotros tenemos que luchar contra la leyenda negra, porque como dijo Eva Perón, la leyenda negra se hizo para engañarnos y se engaña el que quiere ser engañado. Por eso Perón defiende absolutamente en su discurso del cuarto centenario de Cervantes, diciendo nosotros somos coherederos de la grandeza española. Y el 12 de octubre, Día de la Raza o Día de la Hispanidad, que es fecha patria y la fecha nacional de España, fíjate que fecha nacional de España por una iniciativa argentina del presidente Hipólito Yrigoyen. El 12 de octubre se festeja en España por una iniciativa argentina. Es más, vos sabés que el decreto o la ley declarando ese día, la ley de Hipólito Yrigoyen, está esculpida en bronce en la Plaza del Retiro en Madrid. Entonces, fíjate cómo viene la unidad nuestra y cómo nosotros valoramos. Pues si estás hablando que Irigoyen valoraba eso, Perón valoraba eso, el presidente Arturo Illia también hace unas declaraciones muy importantes con respecto a la hispanidad. Arturo Frondizi también de alguna manera habla de eso. Entonces tenemos que ver que por ahí pasa nuestra lengua. No hablemos de otros presidentes en América que también opinaban igual, ¿no es cierto? Y cierro con esto. Cierro con esto. Fíjate que los movimientos indigenistas están en buena parte financiados desde Londres. ¿Quién es el que no quiere la unidad hispánica? Londres. El sitio de mapuchenation.org en inglés tiene sede en Bristol, Londres, Inglaterra. Sí, absolutamente. Eso ya lo hemos discutido en varias oportunidades y lo hemos hecho notar, ¿no? Me quedé con la idea del tema del idioma, que es muy difícil hablar de una hispanidad. En otros momentos, tanto en Brasil, en el gobierno de Lula, se empezó en las universidades a tratar de enseñar la lengua español masivamente, para que, bueno, y la Argentina se había comprometido en aquel entonces también a enseñar el portugués para que seamos más cercanos, pero lógico, si no logramos hacer entender que Argentina y Brasil nomás tiene que caminar de la mano si quiere salir y si quiere tener una Latinoamérica unida, es muy complejo pretender
hablar todo de esta hispanidad, de todas estas cuestiones, sin que la gente se ofenda, ¿no? Porque veo que es algo que molesta muchísimo, pero sin antes entender, sin dar la razón o no a alguno, pero veo que es un tema complejo. Marce, ¿quería hacer un agregado más? Sí, yo quería comentar una experiencia que he tenido con algunos, específicamente con un lingüista ruso, que se enfoca mucho en el tema de las civilizaciones. Pero ellos tienen una visión muy diferente al mundo a la que tenemos nosotros. Ellos hablan de historia y nosotros, para remontarnos a eso, sumando España, recién empezaríamos a hablar en términos similares. Pero como naciones jóvenes no tenemos mucha idea de esto. Y ellos lo que nos dicen es que ellos ven que hoy existen tres civilizaciones básicas: la China, la India y la eslava. Y no consideran hoy a Europa como una civilización porque dicen que han fracasado los intentos de unificarla. En realidad son distintas culturas enfrentadas entre sí, pero no alcanzan ese estatus de homogeneidad que sí tiene China o que sí tiene Rusia y el mundo eslavo. Sí consideran que la hispanidad puede alcanzar, sobre todo con América Latina, Hispanoamérica, un proceso de ser considerada una gran civilización, pero eso le demandaría todavía unos 2 o 3 siglos más para amalgamarse. Y el punto que ellos siempre preguntan y que ellos lo que siempre dudan es cuál sería el centro específico, el núcleo civilizatorio de esta nueva civilización o de este rescate de la hispanidad, si lo vemos desde nuestro punto de vista. Porque puede ser el Cusco, puede ser la zona andina, puede ser el sudeste de Brasil o Argentina o ese corredor, puede ser México. ¿Cómo pensás vos? ¿Qué contestarías si te preguntan cuál sería el núcleo civilizatorio de la hispanidad? Bueno, eso me hace acordar, una vez Gustavo Bueno dijo que el país donde más se habla español es México. Dice, hoy el español es un idioma americano que se habla también en Europa. Dice, porque para juntar la población de México tenemos que juntarnos colombianos, argentinos y españoles, ¿no es cierto? Sí, yo creo que vos decís que es un poco el pensamiento del profesor Alexander Dugin y también de Pavel Tulaev, que son académicos rusos, que ellos tienen como una suerte de simpatía cultural, porque España y Rusia son naciones bisagras del continente europeo. Y las dos son naciones expansoras del cristianismo. O sea, Rusia llevó el cristianismo hacia Siberia, hacia los pueblos más asiáticos, y España lo trajo a América. Y también lo defendió en Europa del ataque protestante, y también lo defendió en Lepanto del avance musulmán, ¿cierto? Entonces, son dos pueblos muy característicos por su condición incluso para la guerra, ¿no es cierto? Porque han vivido durante generaciones en situaciones de guerra. Yo no sé si vos podés hablar de un lugar físico. Bueno, evidentemente México es el país que podía ser un eje, porque además podría ser puente con los hispanohablantes del sur de Estados Unidos, y con ellos construir un puente entre Estados Unidos y el mundo hispánico. Es decir, a Estados Unidos hoy le conviene una alianza con Hispanoamérica, y le conviene una alianza con Hispanoamérica fortalecida en su competencia contra China, porque solos no van a poder. Antes o después China, por una cuestión de cantidad, los va a terminar alcanzando. Ahora, con Hispanoamérica fuerte, yo creo que se podría entender bien. Después, Argentina ha sido un país productor de una gran cantidad de intelectuales hispanistas, que incluso abarcan todo el arco ideológico. Argentina tiene hispanistas que van desde la extrema izquierda a la derecha, y hasta la extrema derecha, tal vez te diría. En Argentina tenés hispanistas marxistas, y los tenés monárquicos carlistas, y los tenés católicos, y los tenés dentro del peronismo, y dentro del irigoyenismo, y dentro de los conservadores, y dentro de los socialistas. Una cosa curiosísima. El nacionalismo argentino es hispanista, por ejemplo. Todos los intelectuales del nacionalismo argentino son hispanistas, y Perón lo era. Entonces, tal vez sí se pueda dar un corredor, como decís, desde el sur de Brasil hasta Uruguay, Argentina y Chile, ¿no es cierto? El plan ABC de Ibáñez del Campo en Chile, Getúlio Vargas en Brasil y Perón acá en Argentina. Pero tal vez el eje sea un eje espiritual, sea una misma manera de entender la vida, una misma manera de entender el trabajo,
con la misma manera respetar la vida humana. Evidentemente hay todo un trabajo para que no se respete la vida humana, ¿no? Fíjate, por un lado, el mismo gobierno que dice que quédense en casa para cuidar su salud, pero impulsa la muerte de los niños por nacer, ¿no es cierto? Bueno, evidentemente eso, a ver, el centro está dado en una restauración espiritual. Yo no hablaría de un centro geográfico, hablaría de un centro espiritual. Es decir, algo que pasa por encima de... Después, si vos decís, bueno, pero necesitaríamos un parlamento común que quede equidistante a todos para llegar más rápido, ¿no es cierto? Bueno, una pero cosa... puede haber un gobierno común, puede haber un parlamento común, y sí creo que sería bueno que en vez de ser 19 países en América seamos 4 o 5, ¿no es cierto? Bueno, vos sabés que una de las cosas que... Yo creo que acá en la Argentina es paradójico, ¿no? Pero creo que, por ejemplo, Putin es un tipo que es respetado de casi cualquier sector ideológico. Digo casi porque hay algunos que por cuestión de derechos humanos obviamente no lo quieren porque su visión es contraria a estos nuevos derechos, ¿no? Y no solo es contraria, sino que los ejecuta. O sea, es muy claro en sus definiciones. Pero él agarra a Rusia en un momento que realmente estaba absolutamente destruida y la única forma que encuentra de ponerla de pie, y que paradójicamente era algo que ya había hecho el propio Stalin dentro del mismo comunismo, es apelar al nacionalismo, es apelar a la Iglesia Ortodoxa y a apelar a ese idioma franco que es el ruso dentro del mundo eslavo. A partir de eso, él consigue reconstruir Rusia, ponerla de pie, y estamos hablando de una reconstrucción de un país que tiene decenas de etnias y de lenguas y dialectos, e inclusive tiene cerca de un 20% de musulmanes, lo cual es muchísimo más complejo que tratar de poner de pie a nuestra región y al mundo hispano en líneas generales. Tal vez, no sé, no estemos tan lejos, pero lo que pasa es que yo creo que nos falta ese orgullo ruso que sí había, porque nosotros no conseguimos tener el orgullo hispano. Y nos faltan estadistas. Es decir, Hispanoamérica, por eso insisto, no hay que decir Latinoamérica, ese es un término que inventaron los franceses y luego lo divulgaron las agencias de prensa norteamericanas. Podríamos decir Latinoamérica en cuanto a nuestra identidad católica como continente, pero esa catolicidad la trajo España, así que yo insisto en el término Hispanoamérica. En estos 200 años no hemos tenido paz. El siglo XIX fue un siglo de enfrentamientos y guerras civiles en toda América, pero el siglo XX vos tenés, por ejemplo, el ataque contra los cristeros, la guerra de los cristeros mexicanos fue sanguinaria, ¿no? En el 55 acá se bombardeó la capital de nuestro propio país, y en el fondo seguimos con grietas muy grandes porque no tenemos intelectuales, no tenemos voluntad y no tenemos estadistas intelectuales. Si vos te fijas, nuestros gobernantes en los últimos 40 años son tipos culturalmente más bien mediocres. Y parte del pueblo cree que no, que son tipos brillantes. Y por eso hablo de los 40 años, porque ahí entran todos. Pero los últimos gobernantes que vos decís tenían una biblioteca importante, y yo te diría que eran Ilia, Frondizi y Perón, ¿cierto? Bueno, Sáenz Peña, Victorino Laplace, eran nombres, Marcelo Tegalviari, Irigoyen, ¿no es cierto? Eran nombres sólidos culturalmente, con los cuales podrías discrepar, ¿no es cierto? Pero siempre ibas a tener personas con una estatura intelectual con los cuales poder dialogar, poder discutir. El problema hoy es que ya tenés una clase gobernante en América que realmente es bastante penosa, y entonces no ven el conflicto mundial, ven una política de cortísimo plazo, ¿cierto? Sí, toman todo. ¿Qué medida me da voto la semana que viene? Tienen una lógica inmediatista. ¿Cómo, perdón? Digo, tienen una lógica inmediatista, pero nosotros tenemos varios chicos que nos siguen, que trabajan, que son docentes, tanto en secundarios, muchos universitarios. Mi propia hija mayor está hoy estudiando Relaciones Internacionales, y es asombroso el nivel. Yo sé que es muy impopular lo que voy a decir, pero el nivel es bajísimo, sí, realmente es muy bajo. Tenemos una clase dirigente, como vos decías, con muy poco nivel intelectual, capacidad estadista de ver más allá de lo inmediato es algo ya existente, pero el problema que tenemos es que tenemos
una clase, un sistema educativo que no termina de encajar y de sacarse esta mochila anglosajona que tiene encima, y además tenemos una sociedad que está siendo embrutecida y que no se dan cuenta que está siendo embrutecida cada vez más. Entonces es muy difícil romper esto cuando vos luchás contra los medios de comunicación, las corporaciones, el propio sistema político. Es como que tenés todo enfrentado y no tenés demasiados elementos como para poder pelear de igual a igual. Es como que ellos están con los misiles y están con un tenedor de plástico. Terrible la comparación. Perdona, nunca había imaginado eso con un tenedor de plástico, claro. Sí, y se produce lo que vos decís, aquella frase española que dice, la ignorancia es atrevida, ¿no? Entonces vos te encontrás con jóvenes profesionales que vos notás que han sufrido una suerte de una capitas diminutio, ¿no? Una disminución de inteligencia. Abogados que creen que no es importante, es fundamental, porque le da un montón de herramientas intelectuales enormes. O el médico que cree que no es importante la ética, entonces está dispuesto a hacer cosas que son aberrantes, ¿no es cierto? Y se empiezan a justificar. Y aparece un vicio intelectual en Argentina que es yo lo titulo el a mí me parecismo, ¿cierto? Te vi un señor que es, no sé, ingeniero en cohete, te explica cómo hace el cohete y dice, no, a mí me parece que no. Usted dice, pero usted, ¿a qué se dedica? No, yo soy contador público. ¿Usted qué sabe de cohetes? ¿Cierto? Y viene otro, o viene un director técnico famoso que sacó su selección campeona mundial y explica cómo es la estrategia del fútbol. No, a mí me parece que no. Y ¿usted qué se dedica? No, yo soy abogado. ¿Pero sabe de fútbol? No, pero yo veo los domingos. Claro, ¿no te pasa a vos como periodista? Acá los tres somos colegas. ¿Cuánto te dicen? No, pero usted su programa debería. Y a veces te hacen unas sugerencias insólitas, que son además impracticables, no solo que son absurdas, sino que a veces incluso hasta físicamente no se pueden hacer. Aunque uno dijera, bueno, perfecto, voy a hacer semejante payasada, técnicamente no se puede. Sí, sí. Y así lo vemos, y entonces eso que produce a mí me parecismo, ¿no? Sí. Encontramos el origen de los problemas. ¿Te acuerdas que Tato Bores un día dijo, descubrí el culpable de los problemas argentinos? El culpable es el otro, dice. Ya se todo el otro, ¿no es cierto? Entonces la culpa es de los fulanistas o los menganistas, ¿no es cierto? Entonces siempre la culpa es, no, lo que pasa es que acá gobernó Pirulo, no, gobernó el otro. La herencia. Tenés una pérdida absoluta, y bueno, faltan sabios, evidentemente, ¿no? Que los hay. Un día me decía una profesora de la Universidad de Oxford, una británica, que había leído la obra del padre Leonardo Castellani. El padre Castellani fue un sacerdote jesuita argentino cuyo doctorado en teología tuvo que ser firmado por el mismo Papa, creo que Juan XXIII o Pío XII, dado el altísimo nivel de su doctorado. Y esta profesora de Oxford decía, nosotros jamás tuvimos en la Universidad de Oxford un profesor de estos quilates. Ustedes los argentinos no saben la figura que han tenido, encima fue perseguido este hombre, ustedes están locos. Entonces, estamos sometidos a no valorar lo que tenemos. A veces tampoco te lo valoran de afuera, ¿no? Me acuerdo que una vez le preguntaron a Borges, digo, Borges todos los años lo proponen para el Premio Nobel de Literatura y nunca se lo dan. Cierto, siempre me proponen para el Nobel y nunca me lo dan. Debe ser una tradición escandinava, dice, con ese teólogo que tenías. Debe ser una tradición escandinava. Y no se preocupaba más. Bueno, Argentina ha dado cerebros de fuste. Un día me acuerdo el gran Vasconcelos, el pensador mexicano, que tiene un programa de televisión donde hablaba de filosofía y donde recomendaba a los pensadores argentinos. Argentina es un país cultísimo, sobre todo porque sabe hacer buenos vinos. Dice, un pueblo que sabe hacer vinos es un pueblo culto, un pueblo que no sabe hacer vinos es inculto. Decía, ahí me tocó, para un poquito. Ahí me tocó justo en el corazoncito, te iba a hacer una pregunta. Ahí va de Troya, voy a usar lo que tengo acá atrás, así que anda preparándote, Patricio. Bueno, pero ustedes saben hacer buen café. Bueno, lógico, en una zona cálida el vino. Nós somos los más grandes del mundo, eso no tiene discusión, ¿ok?
hablando de esto, me quedó en el tintero cuando vos hablas tanto de Hispanoamérica, cómo quedamos nosotros, ¿no? O sea, cómo incluimos en Hispanoamérica, Brasil, Italia, Portugal, o sea, como que en Latinoamérica nos sentimos un poco más incluidos, pero dentro de Hispanoamérica sentimos que estamos un poco apartados y justo Mira, Omar yo creo Vizcarra que es cuestión tenía de la misma educación, cosa. Ivonne. Ivonne, esto es cuestión de educación. Ujú. Primero que tiene que haber claridad en las mentes que lo lleven adelante, ¿no es cierto? En los estadistas. Si, a ver, si Perón con Getulio Vargas se pusieron de acuerdo, es más, nosotros los argentinos a Getulio Vargas teníamos que hacer un monumento, una gran avenida, porque cuando Getulio Vargas era presidente, esto me lo explicaba, creo que fue Marcelo Guglio, un politólogo argentino de la ciudad de Rosario, los norteamericanos pensaron en bombardear Buenos Aires. Hubo un plan para bombardear Buenos Aires durante el gobierno de Perón porque querían acabar con cualquier tipo de desarrollo en Sudamérica. Y le ofrecen a Brasil, si Brasil le daba las bases, porque tenía que hacer base acá para poder bombardear Buenos Aires, iban a ayudar a Brasil a conquistar toda la Mesopotamia, extender la frontera. Y Getulio Vargas dijo que no. Se dio cuenta que estaba negociando con el demonio, que es una locura. Se iba a meter después los norteamericanos adentro, no iba a poder mover ni un lápiz con norteamericanos. Y además porque era la zona del sur creo que de Río Grande, que tiene una gran similitud con el litoral argentino y con el Uruguay, son prácticamente la misma cultura, nos parecemos muchísimo. Entonces él tenía mucha afinidad. Es más, ustedes saben que Arturo Frondizi no nació en territorio argentino, tuvo que nacer en territorio brasileño. La madre, cuando estaba por dar a luz, no conseguían asistencia y la consiguieron del otro lado de Brasil, la llevaron, nació Frondizi del otro lado y luego volvió y lo anotó en territorio argentino. No es que sea brasileño, sino que eran circunstancias, nadie se veía como extranjero, ¿no es cierto? Y yo creo que, mirá, yo siempre sueño me encantaría hablar bien el portugués, y mi sueño más oculto es conocer algún día a la Garota de Ipanema, ¿no? Invitarla a bailar, ¿no es cierto? Bueno, Marcelo, vos te habrás dado el gusto, pero yo no, Marcelo no, ¿no es cierto? no va a conocer más la Garota de Ipanema, conoció una minera y listo, ya está. Por eso me refiero a vos nada más. Pero yo creo que es cuestión de que, digamos, la gente de la cultura, del deporte, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si un día hacemos una selección argentino-brasileña? Sí. Le pasamos el trapo a Bari, invitamos a los amigos del Uruguay que tienen jugadores extraordinarios. Entonces creo que es cuestión de, en una generación o dos, ¿sabes qué? Compartiendo desarrollos en conjunto, eso es muy importante. Si vos pensás que Lula salió en defensa nuestra sobre nuestros reclamos en Malvinas, pero en la guerra de Malvinas, Brasil lo mandó aviones antisubmarinos. Brasil aportó aviones bandeirantes, que incluso ellos, vos sabés que esos aviones están en proceso de finalización. Y Brasil dijo, mira, tengo estos aviones, me falta terminados, te los mando con equipo. Y Brasil nos mandó aviones antisubmarinos con técnicos brasileños para terminarlos sobre la marcha en plena guerra de Malvinas. Y se opuso, y es más, cuando los ingleses intentaron meterse con un bombardero en territorio argentino, la Fuerza Aérea Brasileña lo bajó de los pelos. Y cuando hubo un bombardero, el único bombardero Vulcan inglés que llegó a bombardear Malvinas, cuando vuelve con problemas en el motor, porque parece que una batería nuestra le pegó un balazo, y los brasileños lo capturan, lo hacen bajar en territorio brasileño, se lo desarmaron entero y se lo devolvieron a Inglaterra cuando terminó la guerra en un contenedor para que lo armen en Inglaterra. Inglaterra protestó, dijo, jamás le vamos a devolver un arma completa para que ataquen a los argentinos. Eso lo dijo Brasil. Entonces nosotros tenemos que mirarnos como hermanos, como amigos. Y es más, Brasil en la guerra de Malvinas, y esto también es un mérito de Brasil, hay un petrolero inglés que actúa en la guerra abasteciendo a la flota inglesa que se llama Hércules. Y un avión Hércules de la Fuerza Aérea Argentina le tira una bomba que no estalla. Este petrolero llega a puerto brasileño y pide ayuda, ¿viste? Lo ayudan a desarmar la bomba. Y Brasil le dijo, ¿tenés una bomba adentro? Mira vos qué problema que tenés vos. Te vas lejos de la costa y arreglate como puedas. Y los ingleses lo tuvieron que hundir ese buque. Desarmar una bomba dentro de un petrolero, ¿te imaginas? El desastre. Y Brasil le rechazó toda ayuda a Inglaterra. Brasil se portó muy bien con la Argentina en la guerra de Malvinas. Patricio, dos preguntas que acá me están haciendo. Una que creo que va a ser un poco más simple la respuesta es que preguntan si Francia no tiene lugar en
en una especie de mundo pan-greco-romano, pan-greco-latino, que al final terminaría casi reduciéndose a católicos otra vez contra protestantes, ¿no? Es el sueño francés ese. Por eso. Y la otra pregunta, que esa creo que es bastante más complicada de resolver, es el tema del relativismo. Porque Facundo nos dice que, y creo que tiene razón, que no podemos avanzar en la cultura mientras tengamos este tema del relativismo instalado. Ah, claro. Mira, con respecto a Francia, yo me acuerdo un día lo que dijo François Mitterrand, ¿no? Dice, que él empieza a plantear, dice, la francofonía. Bueno, tenemos que hacer una alianza con todos los países donde se hable algo de francés. Y hacen alianzas rarísimas. Por ejemplo, en Rumania parece que se enseñaba francés en los colegios, entonces un acuerdo con Rumania. En Vietnam se había hablado con Uruguay también. En Vietnam se había hablado, porque en algún momento se habló francés, y entonces hice un acuerdo con Vietnam. Después en África sí había 14 países que eran francófonos, pero una cosa me agarrada, ¿viste? Porque en todos esos lugares el francés era como una segunda lengua. El español, en cambio, para nosotros es la lengua de la cuna. Y en un momento a Mitterrand se le escapó esta frase, ay, si yo tuviera el español, dice, yo tuviera el idioma español, dice, yo estoy haciendo esto, agarrando las cosas con un pegote, pero es bastante difícil. Esto se entiende. Ya, hay una cosa curiosa en nuestra cultura. Vos sabés que un día Stalin, cuando recibe al nuevo embajador argentino, le pregunté, ¿cómo se siente acá ahí tan alejado? Dice, me siento medio triste. Y no sé por qué Stalin le dijo a uno, che, regálale una dacha. Una dacha es como estas pequeñas quintas, ¿no es cierto?, muy grandes, con una mansión, a la embajada argentina. Bueno, eso sigue siendo soberanía de la embajada argentina, y ahí se hacen todas las fiestas de todos los embajadores de habla hispana. Entonces, cuando el embajador de Ecuador dice, che, tengo que hacer algo, ¿dónde conseguimos? Y llama al de Argentina que tiene la dacha, y se van todos, y si todos se sienten iguales, y si todos son amigos, y viste, todos los países están ahí. Entonces, es tanto lo que nos une, que nuestras diferencias son ficticias. Es más, esta bandera que yo tengo aquí, o sea que no solo bandera en unidades militares argentinas, es bandera de Chuquisaca en Bolivia, es bandera de Valdivia y en Chiloé, en Chile. También es bandera del estado de Alabama y de la Florida en Estados Unidos, que no fueron estados españoles. Pero hasta tenemos una bandera común. Yo digo, sería fantástico que promovemos esta bandera como una bandera de la unidad, ¿no es cierto? Que esté la bandera nacional y esta. Pues entonces, por ejemplo, el presidente de El Salvador, que es el país más chiquitito, se une con Angela Merkel viene con la bandera de Alemania, la bandera de la Unión Europea, y el de El Salvador lleva, la bandera del Salvador lleva esta, y dice, ¿sabes qué? Yo tengo 700 millones de primos, ¿sabes? Así que cuando hables conmigo, pensá que estás hablando con un tipo mucho más grande, y empezar a colaborar las agendas. Entonces, supongamos que el presidente de El Salvador dice, tengo una reunión dentro de 6 meses con Angela Merkel. ¿Alguien necesita que le lleve la agenda? Y digo, pero voy a decir, mira, nosotros tenemos un tema pendiente, por favor, lleva este tema. Como lo hacen hoy Francia y Alemania, que se ayudan diplomáticamente uno con el otro. Mira, Francia, yo creo que sí podría ser un aliado interesante. Acordate que después de la guerra de Malvinas vino Pierre Clostermann, un piloto francés que había participado en la Segunda Guerra Mundial, un as de la Fuerza Aérea. Un as quiere decir que derribó varios aviones enemigos, y que hablaban castellano muy bueno. ¿Te acuerdas que hablaban castellano fluido? Y hay una carta muy linda, dice, a vosotros, mis hermanos, los pilotos argentinos, de Pierre Clostermann, que cualquiera lo puede poner en un buscador y lo va a encontrar. Y él habla de ese mundo latino, ¿no es cierto?, que en la guerra de Malvinas los argentinos demostraron esa capacidad del hombre latino, ¿no es cierto? Evidentemente Francia sería un aliado muy interesante. Francia y España están destinados medios a ayudarse uno al otro porque tienen el problema del Islam adentro. El tema del relativismo, claro, tenés un problema, es muy interesante la pregunta que hace ese muchacho, porque el problema del relativismo hoy lo tenés en Roma. El problema para restaurar Occidente, ¿quién fue siempre el centro de Occidente? El centro de Occidente fue Roma, digamos, la Iglesia. La Iglesia está muy infiltrada y ya se le nota cada vez más, ¿no es cierto? Cada vez más se va notando que desde la misma cúpula romana se sabotea el esfuerzo de cualquier sacerdote católico. Entonces, son los primeros que han colaborado con el cierre de la Santa Sede es la primera que impulsó, no hay que cerrar todas las iglesias. Pues es que con esta pandemia, es la primera vez en 2000 años que se prohíbe el culto católico.
Eso es curioso, ¿cierto? Entonces sí, pero bueno, yo creo que en esto hay que ser también un poco providencial. Tenemos que rezar para tener buenos estadistas, para que haya una restauración en Roma y una alianza con Francia sería muy, muy interesante. Francia, España, Italia son países con los cuales nosotros tenemos lazos muy fuertes. Y te aclaro lo siguiente, un mundo hispánico fortalecido como ese sería un imán para países de Europa Central, por ejemplo Alemania, ¿cierto? Un día estamos reunidos varios periodistas, había un español, un alemán, y estaba yo, ¿no? Y el alemán dice, he aquí 3 compatriotas. Y yo lo miro, ¿cómo? Dice, y dice, por Carlos V. Carlos V de Alemania, Carlos I de España, ¿cierto? Dice, por Carlos V. Si luchamos juntos en Flandes, dice, contra los calvinistas. Entonces, yo creo que la lucha es esa, es la lucha de la civilización. Queremos una civilización cristiana donde tengamos un sentido de trascendencia, donde el hombre entienda que no es solo materia, y por lo tanto debe amar al prójimo, ¿no es cierto?, como ama a Dios, y tiene que tener un sentido de trascendencia en la vida, y de volver a valorar lo espiritual, para que el esfuerzo, el trabajo del hombre pueda fructificar, o seguimos viendo un mundo materialista, donde la usura y la banca parece que se va haciendo dueño de todo y degluta al ser humano que lo convierte en un siervo, ¿no es cierto? Entonces, esa es la gran lucha civilizatoria que tenemos hoy. Yo estoy medio reiterativo con el tema de los rusos, pero creo que tenemos muchos parecidos en algunas cosas. Sí. Y ellos plantean que ellos llevan en realidad un enfrentamiento con el mundo anglosajón de 5 siglos. Dice, es una guerra que empezó y nunca terminó y es una guerra por la supervivencia. Nosotros básicamente, dice, tenemos periodos de mayor o menor tensión, de una guerra más caliente o más fría, pero es una sola guerra. Y nosotros en este tema yo creo que también tenemos el mismo enfrentamiento con el mismo enemigo. O sea, creo que en realidad es el mismo enemigo de todo el mundo, podríamos decir. Y sí, y eso es porque Inglaterra lo eligió, sí. Lo que yo quería hacer una salvedad con el tema de China. Yo creo que, porque he escuchado algunas cosas que decís, me parece interesante un día también para hablar sobre China, porque me da la sensación que China en realidad es un mundo en sí mismo. O sea, China se ve a sí misma como el 50% del mundo. Entonces ella no necesita nada. Yo creo que con ellos es una cosa ambivalente, porque tienen valores muy distintos a los nuestros. Y eso puede ser bueno o malo. O sea, ellos no creo que nunca nos van a invadir porque no es su historia invadir. Pero tampoco nunca van a tener empatía, porque tampoco es su historia tener empatía. Ellos hacen lo suyo y punto. Entonces, si sacamos del juego a China, los otros jugadores son Rusia, el mundo anglosajón y el mundo hispano. Sí, hoy curiosamente el mundo anglosajón está quebrado, ¿no? Porque Donald Trump no es tan pro-británico. Él se da cuenta que hay un problema ahí en las relaciones con Gran Bretaña. Con respecto a China, si China se plantea un desarrollo interno en paz, va a poder convivir con el mundo en paz. Si sigue pensando en una expansión económica, donde parece que se está comprando África y se está comprando la industria de México y avanza, no puede ser que nosotros tengamos una base china. Podríamos tener una base binacional, pero va a ser un problema. Yo creo que China está eligiendo ser un problema. Me parece que China tiene que replantearse. Yo le he planteado algunas cosas de esto a los chinos y la respuesta de ellos es muy pragmática. Ellos te dicen, nosotros vamos y negociamos y nuestros negociadores negocian lo mejor para China. El problema lo tienen ustedes, que no ponen los mejores negociadores. Nosotros no tenemos la culpa si ustedes ponen a alguien que no defiende los intereses argentinos. Y de hecho, lo que ellos te plantean es que ellos no quieren negociar con la Argentina. Ellos quieren negociar con toda la región junta. Porque en realidad Argentina para ellos es como negociar con una provincia. Por el volumen de cosas que ellos manejan, prefieren que sea una cosa más abarcadora. Creo que ellos son una nación de comerciantes, no una nación de guerreros. Diferente, por eso te digo que creo que la estructura, la raíz británica es diferente, porque esa sí es una nación de guerreros. Y ellos, donde pisan, destruyen. En cambio, los chinos en general, salvo en el vecindario, que ahí hay unas rispideces, como pasa siempre, porque toda gran potencia tiene una zona de seguridad donde hace pesar también su propia fuerza. Creo que la verdad me parece que la intención de ellos es
manejarse como se manejaron históricamente, avanzar en la medida que los permitan, pero me cuesta imaginar ejércitos chinos o bases militares chinas. Esa es la cuestión que veo como, tal vez como una diferencia. En ese sentido, creo que lo que vos, me quedé pensando lo que habías dicho de Trump. Creo que el problema con Trump es que acá lo que ha surgido, y creo que por ahí ya con esto podemos ir más o menos redondeando, porque pensé que nos estamos extendiendo mucho, creo que lo que está haciendo Trump es entendiendo que el propio mundo anglosajón ha sufrido una metamorfosis y hoy es arrastrado por un globalismo financiero que ya no siquiera tiene patria, ya ni es anglosajón ni es nada, o sea, por más que sean predominantemente ellos, tienen cabezas en distintos lugares del mundo. Y eso conlleva la propia destrucción de Estados Unidos, porque cuando nosotros vimos todo el proceso de deslocalización productiva, son 30 años que Estados Unidos está en decadencia, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos son una sombra de lo que fueron en otro momento. Y creo que lo que necesita Trump, y creo que es clara su política, es el tema de decir, bueno, necesitamos volver hacia adentro, esa política jacksoniana, cerrarse, hacerse un mundo, una potencia dentro de un mundo multipolar, donde Estados Unidos será una potencia más, pero una potencia más, no la potencia hegemónica que fue en las últimas décadas, pero que en realidad lo que conllevaba era la propia destrucción. Pues fíjate que lo primero que hace es voltear los TLC, retirar tropas, y si vemos los casi 4 años de gobierno que tienen, no ha hecho ninguna guerra, cosa inédita para un presidente norteamericano. Sí, es el primer presidente que vos ves que se va retirando de los conflictos y ha reducido bases y se ha puesto de acuerdo con Putin porque quiere reducir el personal militar en Alemania, dejarlo apenas como una base de abastecimiento y nada más. Y además creo que hay un punto de encuentro entre él, Putin, y el presidente de China. Los tres creo que ven el problema de que esas cabezas financieras no tienen patria. Creo que los tres lo están viendo. Si logran colaborar viendo que hay un enemigo común, el mundo tendrá un siglo de paz. Si no se ve eso, vamos a tener conflictos. Mira, lo que dice Chile es interesante, porque esa gente del siglo XVI y el siglo XIX, hasta la independencia, la economía de China y la economía de Hispanoamérica fueron economías complementarias. Porque China tiene un problema de moneda, entonces para ellos era muy importante la moneda que se acuñaba en América, el real de A8, que circuló en China. ¿Sabes hasta cuándo circuló? Los que quedaron después de la independencia, la batalla de Ayacucho fue en 1824. Sin embargo, el real de 8 siguió circulando en China hasta la larga marcha de Mao Zedong, que fue por el 48 más o menos. 48, 49. Sí. Así que fíjate, 124 años después todavía estaba circulando el real de A8. Bueno, cuando asumió Mao, bueno, las últimas que quedaron hoy son monedas de colección, ¿no es cierto? Pero las economías eran complementarias. A punto tal, mira... Te recuerdo una cosita. China, el segundo idioma que se estudia hoy es el español. Sí. La cantidad de chinos y están demandando a profesores. Lo que pasa es que hubo un problema, me acuerdo, cuando después de la crisis del 2008, que el Instituto Cervantes se achicó porque no podía cubrir muchas plazas, y la verdad era una oportunidad para que la Argentina haya posicionado profesores en distintos lugares, porque inclusive ellos fueron con los gastos, con todo, pero bueno, esa falta hubo hasta españoles y argentinos que haciendo turismo en China les preguntaban si se animaban y se quedaron enseñando español en China. Sí. Pero mira, para ver lo complementarias que eran las economías, o sea, eso existió como antecedente. Sería interesante charlar un día con los chinos y decir, bueno, complementamos nuestras economías. ¿Vos te acordás de la verbena de la paloma que hablaba del mantón de Manila? Allá va con mantón de Manila, ¿no? Bueno, el mantón de Manila, capital de Filipinas, no era un mantón filipino, era un mantón chino, lo hacían los chinos para nuestro mercado, que llegaba con el galeón de Manila, que era esa flota de buques mercantes que zarpaban desde, digamos, Valparaíso, Chile, se unían con el Callao en Perú, luego llegaban hasta México y de ahí cruzaban hasta Filipinas y ahí comercializaban con China. Y a los chinos les gustaba comercializar con nosotros, nos vendían porcelanas y un montón de cosas que se compraban acá. Es más, los chinos inventaron un poco el 2x1 porque diseñaron objetos para el mercado nuestro nada más.
Me contaba, hay anticuarios chinos que han venido a comprar antigüedades chinas acá, que nunca se consumieron en China, sino que fueron hechas para América. Entonces, porque no les convencía comercial con los ingleses, ellos le tiraron una fuerte desconfianza al anglosajón Bueno, y no valoraban para nada la libra esterlina, les parecía un papelito, en cambio la nuestra era una moneda de plata. Entonces, para ellos tenía valor concreto, ellos la resellaban, ¿no es cierto?, de acuerdo a la provincia por lo que andaba esa moneda, y esa moneda circulaba libremente. O sea, vos te quedás acá con la moneda hecha en América y comprabas y vendías en China. Andabas con pesos argentinos o la moneda de Chile o de Perú a comprar algo en China. Te va a decir, mire, señor, traiga dólares, euros, porque eso no sirve bueno, de nada. Vale te menos digo, que un billete de Monopoly. te digo que los chinos lo que han hecho, ellos dicen, nosotros fuimos el 50% del PBI en la historia mundial, salvo 3 siglos que nos tomamos una pausa. Son 3 siglos y esos siglos coinciden con las guerras del opio y, como ellos llaman, el periodo de humillación. Yo creo que si alguien tiene que temer de los chinos, sí, por ahí van a ser los británicos, porque yo no estoy tan seguro que los chinos se hayan olvidado de todo lo que pasó. Con nosotros hay una cosa, como voy a decir, de buena onda, de, bueno, somos complementarios, no nos ven como rivales, nos ven como proveedores de materias primas que necesitan, así que es más simple. Ahora, no sé si tal vez los británicos nos tengan que dar algún día alguna explicación. Ese es todo un tema. Ahora, igualmente, digo, cuando China recuperó Hong Kong, yo me pregunto, ¿Inglaterra se fue de China o Inglaterra, gracias a eso, se metió dentro de China? Eso lo dicen mucho. Yo eso lo ¿Cierto? vengo discutiendo bastante. Yo creo que China, como te decía antes, es un mundo paralelo. O sea, penetrar las élites chinas, no. Creo que no. Creo que los chinos negocian como en su momento, durante décadas, fingieron ser un país, yo hace cuánto, 5 años atrás, 5 años atrás todavía te decía, no, nosotros somos un país mediano, que intentamos crecer, no queremos tener problemas. Hoy están haciendo, tienen 2 portaaviones y están creando 5 más, 7 portaaviones quieren tener para el 2025. Entonces, yo creo que los chinos quieren tener un perfil bajo, pero la realidad es que ellos tienen otra idea de cómo comportarse. O sea, creo que me parece que uno tiene que prestarle atención y creo que a veces por ahí los británicos, que ellos les faciliten Hong Kong para hacer negocios, no necesariamente quiere decir que ellos van a controlar como controlaron nuestras propias élites, porque la diferencia pasa en que ellos tienen una identidad cultural muy distinta. Ellos tienen 5.000 años de historia y nosotros no. Entonces, es bastante simple a un poderoso argentino, un empresario poderoso manejarlo. Ya no sé si es tan claro, porque los límites también son claros en cuanto a la tradición, al nacionalismo y el propio Partido Comunista, que porque el Partido Comunista pone también, o sea, hay capitalismo, pero todo va ceñido a lo que diga el Partido Comunista o sea el Estado. O sea, no hay empresas chinas de mediana importancia que sean privadas, son todas del Estado o mayoría del Estado, donde a lo sumo la gestión, el management es privado, pero después en realidad están todas ceñidas a los objetivos estratégicos de China. Sí, Tiene un sí. Igual, concepto. además, yo creo que Hispanoamérica además tiene otras oportunidades en el mundo asiático, ¿no? Porque si vos tomás el área del ASEAN, más la India y Japón y algunos otros países, tenés 2.000 millones de asiáticos con los cuales también complementarte, ¿no? Habrá que ver cuál es la mejor alianza estratégica para Hispanoamérica. Lo que sí es concreto es que los países hispánicos debemos ver lo que tenemos en común, plantearnos una alianza común, utilizar los puntos de conflicto fronterizos que todavía queden como puntos de inflexión y de unión, ¿no es cierto? Entonces empezar a decir, bueno, ¿dónde tenemos un punto acá? Bueno, que este sea un punto de desarrollo común, no de conflicto, o sea, una actitud inteligente ante los conflictos y ver de qué manera hasta podemos llegar a tener una moneda común basada en las riquezas principales y luego administraciones responsables para que en algún momento seamos naciones estables. Pues somos naciones inestables desde hace 200 años. Nosotros llevamos 2 siglos de inestabilidad. Y acabar con todas las leyendas negras. Sí, porque nosotros criticamos, nos hacemos eco de la leyenda negra anti-española. Lo que estamos haciendo es acabando nuestra propia identidad.
Es decir, Sí. nuestra capacidad de razonamiento viene de Grecia, ¿no es cierto? Que son los grandes filósofos. Bueno, tenemos que valorar eso, y eso lo trajo España. Y la idea de que el prójimo merece mi respeto lo trajo el cristianismo. Entonces tenemos que empezar a valorar eso y darnos cuenta que, bueno, y el natural de la tierra adoptó eso. El indigenismo como ideología es algo muy moderno, ¿no es cierto, Sí. Marcelo? Esto tiene poquitas Bueno, décadas. Es una maniobra. ¿Y sabes dónde empezó? Cuando fue la guerra de Malvinas. ¿Te acuerdas que en la guerra de Malvinas todas las naciones hispánicas vieron una quisieron colaborar con nosotros? Y a partir de ahí empezaron, no, porque en realidad somos indígenas, buscar un elemento de digresión. Tenemos que buscar los elementos comunes, fortalecernos y buscar esas alianzas internacionales. Será con China, será con otros sectores de Asia, y plantearle a Estados Unidos que a ellos les conviene que nosotros seamos fortalecidos para tener una alianza continental. Hay que actuar con inteligencia y más con el cerebro que con el arma en el bolsillo, ¿no es cierto? yo creo que uno de los sectores naturales que vos nombraste, lo que es el sudeste asiático, que inclusive ahí tenés a Filipinas, con el cual ya tenés una cercanía mayor, y donde ahí sí hay menos asimetrías que con China. Otro sector interesante para analizar es el tema del Medio Oriente, porque también ahí en algunos sectores hay una corriente migratoria importante que tiene muchos nexos con el tema, bueno, sirio-libanés, muchísimo. Claro. O sea, yo creo que hay muchos marcos para explorar. Nosotros tenemos una visión a veces muy cerrada en pensar que solo Europa Occidental o Estados Unidos eran, y hoy socios comerciales sobran. O sea, que yo creo que el problema es aprender a hablar en función de nuestros propios intereses y no ser un poco seguidistas de las modas, que es lo que habitualmente pasa. Nosotros nos asociamos a Estados Unidos porque es más cool estar con Estados Unidos que estar, no sé, con Indonesia, cuando Indonesia tiene 250 millones de habitantes y le podemos vender un montón de cosas que no podemos a Estados Unidos. Bueno, vos sabés que, por ejemplo, nosotros no tenemos política con África, una política seria, y en África tenemos compatriotas. Guinea Ecuatorial formó parte del virreinato del Río de la Plata. Yo muchas veces charlo con un historiador de Guinea y él me dice que yo soy su doble compatriota por el Río de la Plata y por España, me dice. Mi doble compatriota, me dice este historiador. Dice, y ustedes no tienen una política con nosotros. Es más, si le preguntas a los argentinos, creo que el 99% desconoce que tuvimos una porción en África. Sí, no, seguro. Nadie sabe que tenemos como Guinea Ecuatorial. Claro, si con Guinea Ecuatorial tenemos más lazo que tal vez con la Patagonia, ¿no es cierto? Con Tierra del Fuego. Entonces, no. Es más, cuando vino la Revolución de Mayo ni se lo llamó. La gente de Guinea Ecuatorial se quedó. ¿Y a nosotros qué pasa? Y ellos siguieron fieles a España hasta 1968, donde la independencia se hizo por común acuerdo. Y no estaban muy de acuerdo los guineanos. Los guineanos querían seguir formar parte de las Cortes Españolas, del Parlamento de España. Pero bueno, hubo presiones internacionales. Y bueno, nosotros ahí no tenemos política. Mira, cuando se hizo, vos sabés que cuando se hizo el proyecto del Cóndor 2, el misil, sí. Ese misil tenía aplicaciones satelitales. ¿Y a quién le ibas a vender satélites? Justamente los países del tercer mundo. Indonesia te hubiera comprado satélite, África te hubiera comprado satélite, un montón, lo cual te hubiera implicado tener ingresos para mayores desarrollos y avances científicos. Bueno, todo eso se regaló. Se regaló todo un negocio que hubiera significado decenas de miles de fuentes de trabajo y miles de millones de dólares de ingreso para nuestro país y avance tecnológico. Bueno, todo eso se perdió. Es decir, meros administradores de los bienes argentinos, y que vos pensás que tenemos un PIB de 600 mil millones de dólares con 45 millones de habitantes. España, que tiene la misma cantidad de habitantes, tiene el doble. Y considera que tienen problemas financieros. Entonces, lo que se ha hecho en la Argentina es socavar permanentemente para que no crezca. Y nuestra economía no crece. Y ese PBI que decís tiene números viejos. Si lo actualizamos ahora, no quiero ni imaginarme. Y yo creo que estamos para abajo todavía, porque es decir, ahora que tenemos un gobierno que nos ha encerrado cada uno en nuestra casa, que ni el gobierno militar nos encerró de esta manera, la economía se está quebrando aceleradamente, aun cuando hay denuncias de un montón de médicos, de infectólogos que dicen que en realidad la cuarentena incluso es hasta mala sanitariamente. Hay un montón de denuncias, yo no soy un experto en el tema, pero hay gente que lo plantea. Y han decidido, es decir, yo tengo la sensación que las decisiones que se toman en la Argentina desde hace décadas se toman en base a una llamada de teléfono que reciben de afuera. ¿Cierto? De 1976 a la fecha, el presidente recibe ting, le suena, hola, dice, te habla fulano que soy tu jefe de otra parte del mundo, tenés que hacer esto. Y porque decisiones soberanas no se toman desde hace 40 años.
Tu micrófono, Ivonne, que apenas te escucho. Estás Habilita apagado. tu micrófono. Ahí está. Vuelvo a insistir, lamentablemente lo que sucede con Brasil y Argentina en esta época de crisis y pandemia no pudo habernos encontrado tan distanciados, ¿no? Nuestros gobiernos, es una pena realmente. Patricio, quería, por respeto a nuestros seguidores que no estamos acostumbrados a un programa tan extenso, normalmente lo hacemos de 1 hora. La verdad es que la charla fue espectacular. Quería agradecerte la buena predisposición para estar acá con nosotros. Yo creo que fue muy aclaradora, muy interesante y ojalá podamos dar una continuidad y seguir tocando estos temas que sin dudas resultan muy interesantes para nosotros y para quienes nos están acompañando, ¿no? Así que muchísimas gracias. Bueno, yo te agradezco muchísimo a vos y a Marcelo. Viste, Marcelo, siempre tiene que haber una mujer que nos ponga en caja. Estaba esperando el momento nomás. Siempre tiene que haber una mujer, un equipo periodístico, porque si nosotros terminamos en cualquier lado. Pero, Te dejo y no te vengas más. claro, encima me da cuerda a mí. Y, son las 4 de la mañana y es muy de los argentinos, ¿no? Hace poco unos mexicanos me hicieron una entrevista y me dice, mira, nosotros decimos que el ego es el argentinito que cada uno guarda dentro. Es el mexicano. Entonces, yo he disfrutado mucho esta charla, me he sentido con amigos nuevos, así que muchísimas gracias por haber sido tan gentiles y generosos de invitarme. Y creo que hemos tocado un montón de puntos que son muy interesantes sobre nuestra identidad, sobre nuestro origen histórico, sobre las posibilidades que tenemos y sobre las necesidades que tenemos nosotros y los que tienen otros países de llevarse bien con el mundo hispánico, ¿no? Contra nosotros, con nosotros quien quiera, contra nosotros el que se atreva, porque en América todavía quedan, como dijo el poeta nicaragüense Rubén Darío, todavía quedan 1000 cachorros del león español. Es decir, creo que tenemos que pensar en las fortalezas que tenemos. Como decían los periodistas españoles en 1982, cuando se piensa en el argentino en los próximos años, se van a acordar de aquellos pilotos que supieron morir en la pelea porque sabían por qué vivían, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, buscar esos valores tan profundos en nuestra identidad, ¿no es cierto?, que lo reflejan también hombres como el teniente Esteves, que antes de morir en Malvinas dijo, papá, gracias, a su carta a su padre, papá, gracias por hacerme argentino católico de sangre española, o como dijeron hace 15 días unos pilotos de la Fuerza Aérea, dijo, la guerra de Malvinas fue la última carga de caballería de la Hispanidad católica. Busquemos esos valores comunes y creo que nuestra alianza con Brasil es necesaria para ambos, es amigable y es agradable. Y va a ser impulsada desde el pueblo directamente para que entienda los gobernantes de turno. Yo creo que ahí también conocer la idiosincrasia de cada pueblo ayuda muchísimo a fortalecer esta relación. Así que muchísimas gracias, Patricio. Gracias a ustedes. Bueno, los invito también a todos tus telespectadores si quieren conocer mi canal de Historia con Patricio Lons, donde bueno, también esperamos subir este programa. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a vos y muchísimas gracias a todos ustedes que hicieron el aguante y quedaron ahí hasta el final aguantándonos y escuchándonos. Así que un placer como siempre y si Dios quiere nos vemos en el próximo programa de Humo y Espejos. Un abrazo a todos.